Buen día a todos. Buen día. Buen día. Y damos la palabra a María y Nayara. Buen día. Bien. Hola, Lobo. ¿Empezamos? Dame unos minutitos nada más te pedí. Perfecto. Son 10:33. Unos minutitos a que se junte más gente. Somos 22 recién. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece, María, Nayara, si comenzamos? Les pido que silenciar los micrófonos, todo, excepto cuando vayan a hablar, excepto ustedes, ¿no? Por supuesto. Así que dale, adelante. Ya somos más de 40. Así que bueno, arrancamos. Bueno, perfecto. Vamos a presentar un paciente que en realidad lo vimos nosotros, pero es un paciente que fue valorado en un equipo multidisciplinario y tenemos invitado al equipo de nefrología y el equipo de medicina interna que conoce al paciente. Cirugía cardíaca. Y cirugía cardíaca también fue invitado. Se veía la presentación, pero ahora no se ve. Ahora sí. ¿Me escuchar? Ahora sí. Bien. ¿Me escuchan? Bueno, decía, es un paciente de sexo masculino de 21 años que es procedente de Cerro Largo, que en este esquema lo que representamos en realidad es que en el año 2010, cuando el paciente tenía 10 años, se le diagnostica lupus. A consecuencia de eso, el paciente desarrolla una nefropatía lúpica, que actualmente se encuentra en estadio
5, que está con terapia además, tiene cardiopatía lúpica. En 2011 se presenta con una endocarditis de Lehmann-Sachs sobre válvula mitral, que requiere sustitución de la válvula en el año 2012, donde se sustituye la válvula por una prótesis mecánica, St. número 25. En el año 2014 presenta trombosis por esa válvula mitral que se le hace streptokinasa. Bueno, desarrollando un poquito la historia del paciente en cuanto a la evolución nefrológica, como decía, en el 2010, cuando debuta con el lupus, ya se encuentra con compromiso renal, la enfermedad renal era conocida, se hace una biopsia y una nefropatía lúpica. Ahí en realidad en 2015 ya se encuentra con un deterioro progresivo de su función renal, se rota tacrolimus, hasta que en el 2019, con un nuevo empuje de su enfermedad, Se interrumpe un poquito el sonido, ¿sabes, María? ya no había factores. Capaz que puedes apoyarte de internet de tu celular o de Nayara, porque el audio se ve bien, pero el audio se interrumpe. Ahí ya está. No se oye, María. No, estábamos intentando cambiar la conexión. A ver ahora. Ah, bueno. Ahora ya estamos conectados a la red. Bueno, decía que en 2010 se conoce su enfermedad renal al debut del lupus, en 2015 se presenta con un deterioro progresivo de la enfermedad, y en 2019, en un nuevo empuje hay que iniciar la terapia de sustitución de la función renal, que al comienzo se dializa por un catéter doble luz, y a finales del 2019 se confecciona su primera FAU, que era nativa, que era radial cefálica. ¿tá? Esa fístula en realidad después tuvo múltiples complicaciones con infiltraciones y problemas para la punción, por lo que en marzo de este año se confecciona una segunda fístula proximal, también nativa, húmerocefálica. También sobre esta fístula también tuvo complicaciones, hubo que hacerle una angioplastia, y bueno, pero es la fístula por la que se encuentra dializando actualmente. En lo cardiovascular, como dije, el paciente en 2011 se presenta con una endocarditis de Lehmann-Sachs sobre la válvula mitral. Al comienzo se realizó tratamiento médico, quedando con una insuficiencia mitral en ese momento, que en 2012 se vuelve severa y requiere sustitución de la válvula mitral por una prótesis mecánica St. número 25. En ese momento, en el posoperatorio, se informaba un eco con una prótesis normofuncionante, con una FEBI de 44%, una insuficiencia tricuspida que era moderada, con una presión máxima en el BD de 40, y un trombo poco móvil en la aurícula derecha. En la evolución, en el 2014 presenta una trombosis de la válvula mitral y se realizó streptokinasa. Actualmente, el paciente presenta una historia de disnea de esfuerzo, clase funcional 3, acompañado de disnea de cúbito y disnea paroxística nocturna, que comienza hace 6 meses aproximadamente. Se acompaña de episodios de disconfort torácico que en realidad no tienen relación con el esfuerzo, son poco caracterizables en realidad, y una hepatalgia de igual tiempo de evolución. Bien. Al examen físico, el paciente estaba lúcido, bien hidratado y perfundido, está hipertenso, con la piel y mucosas hipocoloreadas. En lo cardiovascular se palpaba un choque de punta en sexto espacio intercostal, apenas desplazado hacia afuera de la línea medio clavicular, con un ritmo regular de 90 ciclos por minuto. Se ocultaba el clic valvular mitral, un soplo holosistólico en foco tricuspidio, ingurgitación y reflujo presentes, con hepatalgia. No tenía edemas de miembros inferiores, los pulsos periféricos estaban presentes y simétricos, y tiene su FAB en el miembro superior izquierdo. A nivel pleuropulmonar nada a destacar, y a nivel del abdomen estaba distendido, depresible, con dolor a la palpación de hipocondrio derecho. Bueno, acá se presenta la medicación habitual del paciente con su tratamiento inmunosupresor, losartán 50 cada 12, quetiapina, está anticoagulado con Clexan, y bueno,
el resto del tratamiento habitual. Este paciente, como mencionaba, reside en el departamento de Melo, y bueno, y en realidad es enviado acá al Hospital de Clínicas para ser valorado en conjunto por medicina interna, nefrología, y ahí es que nos solicitan a nosotros la valoración cardiológica por esta historia que comentaba de reciente comienzo, hacia 6 meses, y en un paciente que tenía una cardiopatía de base, ¿no? A la valoración, este es el electro que presenta el paciente, tiene un ritmo sinusal que está aproximadamente en 100 ciclos por minuto, con elementos de vía auriculomegalia, con un PR que impresiona normal, un eje que está entre 60 y 90 grados aproximadamente, con complejos QRS que son finos, y tiene morfología de bloqueo incompleto de rama derecha. Por la edad que tiene el paciente no podemos utilizar los clásicos criterios de Sokolov, pero si buscamos otros por la edad tampoco cumple criterios de hipertrofia ventricular izquierda, y bueno, un QT corregido que es normal. No sé si alguien quiere comentar algo más de este electro. Sí, breve comentario, tiene un patrón ahí de S1, Q3, ¿no? También. Como elemento de sobrecarga Sí. de cavidades derechas. Sobrecarga del ventrículo derecho. C1, Q3 es muy claro, ¿no? Sí. Y la T Sí. sucede. Y lo otro a destacar es el supradesnivel del ST en ABR y en B1, que Bien. también es un elemento de sobrecarga del ventrículo derecho. Todo eso es sugestivo de una embolia pulmonar que ha tenido repercusión hemodinámica, probablemente crónica a lo largo del tiempo, Sí, o pero otro que está mecanismo. sobrecargando mucho el ventrículo derecho. U otro mecanismo. Sí. ¿Seguimos? Sí, adelante. Esta es la radiografía de tórax que se le hizo al paciente. A destacar, tiene un índice cardiotorácico aumentado, tiene redistribución del flujo a vértices como elemento de hipertensión venocapilar pulmonar. Vemos una radiopacidad en la proyección de las cavidades cardíacas, que en realidad se corresponde con su válvula mitral, y bueno, no tiene alteraciones a nivel de los campos pulmonares. Lo que se observa a fondo de saco izquierdo está informado como una obliteración del fondo de saco izquierdo. No tiene derrame pleural evidente, y no tiene focos tampoco. Se ve un doble contorno también al lado derecho, ¿no? Como si hubiera una auriculomegalia izquierda, ¿no? ¿Verdad? Hay un doble contorno a nivel del borde derecho inferior, ahí se ve el doble contorno claramente, compatible con auriculomegalia izquierda. Sí. Vos se ve el anillo de la válvula también. Del arco medio, ¿dijiste algo, María? ¿El qué? Del arco medio, está bastante prominente. Sí. Como hay una dilatación de la arteria pulmonar, bueno, que coincide con lo observado electrocardiográficamente. Está rectificado el arco medio. Bien rectificado, sí. La aorta es muy pequeña, ¿está? Como corresponde a la edad. La aorta parece bien. Y bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces lo que queríamos plantear en realidad es, cuando nos enfrentamos a este paciente, ¿no? Recordar que el paciente ingresó al hospital y nos solicitan una interconsulta en piso, y bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo manejaríamos esta situación? Si hay que plantear resolver lo cardiovascular primero y luego lo nefrológico, o es primero lo nefrológico y luego lo cardiovascular. Digo, lo nefrológico ya está en terapia sustitutiva, con varias complicaciones de los accesos y bueno, todo lo que corresponde a la diálisis. No creo que claramente lo que está descompensando ahora es lo cardiovascular, ¿no? Es un paciente que tiene un lupus con una nefropatía lúpica que está actualmente en hemodiálisis, o sea, en estadio 5 de su nefropatía, que es un paciente de 21 años,
que a futuro o se piensa o se plantea que en algún momento tenga que realizarse un trasplante renal, o es lo que uno más o menos, capaz que nefrología nos aporta, planteaban, pero que está actualmente en hemodiálisis y que tiene 21 años. Y que de la parte cardiovascular tiene una cardiopatía estructural que también ha venido avanzando y actualmente se encuentra descompensada, y que bueno, que estaría en este momento también, por así decirlo, limitando un poco en el plan de un trasplante renal, por lo menos en este momento. Entonces, es valorar un poco lo cardiovascular, lo nefrológico. Lo que se nos planteó en un principio es valorar primero lo cardiovascular, y lo nefrológico lo valoramos en la evolución. Como ese fue más o menos el planteo, por eso es que llegó a nosotros como una interconsulta para valorar un poco lo cardiovascular. El doctor Trujillo Lezama pidió la palabra. Sí, buenos días a todos. Sí, justamente como decía María, me parece que es un enfermo que medicina nos pide una consulta porque ellos plantean, y en conjunto con nefrología, que es un enfermo evidentemente candidato a un trasplante renal, pero a su vez se encuentran muy imposibilitados porque lo cardiológico está muy mal, y en una primera aproximación uno parece decir, bueno, este enfermo no es para trasplantar porque lo cardiológico debe resolverse primero, está con insuficiencia cardíaca, tiene una cardiopatía estructural que de alguna manera contraindica el trasplante renal o avanzar en lo nefrológico de este paciente. Esa es la primera aproximación con la cual llegamos a tener contacto con este paciente. Sin embargo, existe otra interpretación de que esta fístula arteriovenosa haya descompensado lo cardíaco, y en realidad lo cardíaco está bastante bien, pero que esta fístula haya descompensado lo cardiovascular, y en definitiva sea entrar por lo nefrológico, o sea, esta fístula haya sido nociva para el paciente y haya descompensado lo cardiológico, y en definitiva avanzar en lo nefrológico nos va a solucionar lo cardiovascular. No sé si me explico, o sea, nosotros cuando vimos inicialmente este paciente con el residente y con el asistente, tuvimos una primera aproximación similar, es decir, parecería que este enfermo no es para trasplantar desde el punto de vista renal, porque tiene una condición cardíaca que debe resolverse primero. Está en insuficiencia cardíaca, tiene un mal pronóstico, tiene válvula. No parece razonable pensar en trasplantar a un paciente cuando en estas condiciones va a ser imposible de trasplantarlo. Sin embargo, existía otra posibilidad y fuimos de a poco avanzando en que la fístula que tenía este paciente, confeccionada en los últimos meses, podría ser la causa de la descompensación cardiovascular de este paciente, y entonces cambiar todo el análisis del paciente, digamos, prácticamente trasplantar a este paciente podría, y sacarle la fístula, podría resolver lo cardiovascular, o por lo menos estabilizarlo y no ser necesaria una intervención cardiovascular. Ahí estaba la disyuntiva de esta situación, digamos. Hablar con los cirujanos y decir, mirá, esta válvula tiene 12 años 10 años de cirugía, probablemente tenga un mismatch porque creció, etcétera, seguramente hay que resolver lo cardiovascular primero y reoperarlo del corazón para después trasplantarlo, versus pensar, esta fístula proximal no está descompensando la insuficiencia cardíaca y en realidad lo estructural cardiovascular está bien y estamos ante una insuficiencia cardíaca de alto gasto por la fístula proximal que tiene. Esa fue la pregunta que nos hicimos. Correcto. Digo, cuando uno confecciona una fístula arteriovenosa, se está creando un shunt artificial entre un circuito de alta presión con otro de baja presión. Por más que digo, es un procedimiento que se usa con extrema frecuencia, obviamente, para todas las terapias de sustitución de la función renal. En algunos casos, no frecuentes, pero en algunos casos puede descompensar la función cardiovascular, porque se está generando una pérdida de presión a un lado que aumenta el gasto cardíaco en forma muy importante. Si el gasto cardíaco o la función era límite, eso se puede descompensar, porque eso es una diferencia de presión muy grande, y a veces cuando hay una función límite puede descompensar. El doctor Nigemeyer, bendito, levantó la mano. Sí, yo no conozco al paciente y me parece muy bueno el planteo que hizo Pedro. Lo que yo, viendo así la presentación un poco, digamos, libre de toda aproximación diagnóstica, lo que me llama la atención, si yo no leí mal, es que este paciente tiene un trombo en la aurícula derecha, ¿no?
¿Es así o leí mal? Era bien. No, eso fue post sustitución de la válvula. Era el eco Ah, está. postoperatorio. Le hicieron Ahora no tiene nada. ahora. No Porque, le hemos mostrado todavía el eco. Porque en el paciente con enfermedad renal crónica, la anticoagulación es un problema muy importante porque, y sobre todo en este que tiene un lupus que puede asociarse a síndrome antifosfolipídico y a estados protrombóticos. La anticoagulación es un problema muy, muy importante porque la warfarina se trata de evitar por el riesgo de calcifilaxis sistémica, que la warfarina aumenta la calcifilaxis. Entonces, terminan con Clexane. Y el Clexane se asegura cuando se hace la diálisis, pero después, los días que no tiene diálisis, se lo tiene que conseguir. Y un tratamiento con Clexane es costoso. No siempre lo tienen disponible. Y por otro lado, puede haber resistencia a la heparina. Entonces, son pacientes digamos, que se recomienda anticoagularlos con Clexane, pero que hay que medir la anticoagulación con la actividad del factor 10 activado, entonces, que tiene que estar entre 0,8 y 1,2. Entonces, si bien el planteo de Pedro me parece excelente, en un paciente que viene con un lupus, que no sé si no tiene un estado protrombótico, que no sé cómo ha estado anticoagulado, y que tiene un electro, que si yo veo el electro y veo el electro, digo, esto es un TEP. Entonces creo que también hay que buscar la enfermedad tromboembólica, o en primer lugar hay que buscarla y hay que dosificar cómo lo estamos anticoagulando para ver si lo estamos anticoagulando bien. Así que los dos problemas grandes que tienen, que pueden sobrecargar su digamos, circulación derecha, y que pueden ser causa de lo que le está pasando, es bueno, el alto gasto por la fístula, pero también la enfermedad tromboembólica y también alguna alteración de la válvula mitral. Sí, por respecto a la válvula mitral, antes de dar la palabra a Arturo, 25 es la sensitud que tiene, es un número chico para un adulto. El tema es que se operó a los 10 años y obviamente la envergadura física era menor. Hoy un adulto no lleva una prótesis 25, a menos que sea una persona muy diminuta, ¿no? Ariel, Sí. Juan. la superficie corpórea. Una válvula 25 para muchos pacientes es una válvula de buen diámetro. Hay que ver la superficie corpórea. No es un mal diámetro para un adulto, no el 25. Además, Que tenía 10 años. No, pero digo, 10 años no tiene el desarrollo que tiene a los 21 como ahora. Realmente lo que es mitral es 27 o 29. Pero digo, además, era lo que había que poner en el momento. No, Ariel, te quiero aclarar porque dijiste una cosa que no es tan así. La válvula 25 en el adulto se usa bastante. No es la más frecuente es la 27, pues 29 y 25 son pero 25 se usa. En mujeres. Puede ser una válvula adecuada para una persona de 21 años con una superficie corpórea intermedia. No, pero adecuada. Lo quise decir se operó a los 10 años. No importa la edad que se hayan puesto, el diámetro es una buen diámetro, no es un mal diámetro. Sería más chico, fue una 23, sería seguro problemático. Está bien. No es una válvula tan chica esa. Paso Villamil. Buen día para todos. No, yo conozco más o menos al paciente, no lo conozco bien, pero me han comentado algo. Pero es un paciente que, por lo que me entendí, tiene una prótesis mecánica mitral desde hace muchos años, que tuvo ya una trombosis protésica, que se le hizo fibrinolíticos, que en los últimos 3-4 años no ha pasado nada, y que ahora tiene una historia de unos 6 meses, más o menos, de evolución, y nosotros encontramos elementos de insuficiencia cardíaca con signos de hipertensión pulmonar. Entonces, me parece que evaluar la prótesis es muy importante. Yo lo primero que hubiera hecho, me parece, es intentar evaluarla por esos antecedentes, es evaluar la prótesis mitral, a ver cómo está, pensando en panus, trombo, como primer planteo, y bueno, y tal, lo que dice Pedro, totalmente de acuerdo, me parece que sí, que es otra posibilidad, pero yo hubiera pensado primero en la prótesis, dado los antecedentes de ese paciente. Correcto. Freddy Colla. Casi lo mismo,
cuando tenés un paciente con una válvula mitral mecánica de mucho tiempo y que además ha tenido trombosis valvular, lo que habla de una anticoagulación dificultosa, en posición mitral, y tiene insuficiencia cardíaca, lo primero que tenemos que hacer es, ¿está funcionando bien esa válvula? ¿Es una válvula chica o no? ¿Es una válvula, tiene panus, tiene trombo? Etcétera, etcétera. Y eso puede ser responsable de la hipertensión venocapilar y de la hipertensión arterial pulmonar que tiene este paciente. O sea que es lo primero que tenemos que hacer, y tenemos que hacerle un eco transesofágico a este paciente para mirar bien la válvula y su componente, además de tomar todas las medidas. Y por supuesto que el alto gasto de una fístula puede ser un problema asociado también, y eso lo que hay que hacer es comprimir la fístula y ver los parámetros hemodinámicos, cómo cambian y cómo se comportan. Así que bueno, ese es el camino de este paciente, evaluar bien la válvula, para eso un eco transesofágico, y evaluar bien el tema de la fístula, y para eso tomar medidas hemodinámicas que puedan ser por eco, por ejemplo, con el manguito de presión sobre la fístula. Creo que esos son los dos gestos que tenemos que hacer en este paciente. Correcto. Y uno los dos a la vez. Es muy claro, pero digo, pacientes tan complejos, con una enfermedad tan macabra, como es el lupus, que tiene diferentes grados de penetración, porque uno conoce pacientes con lupus que, bueno, tienen una vida casi normal, y este pobre muchacho, yo no puedo dejar de pensar, es lo que le ha tocado todo, con lupus con el máximo grado de penetración. Entonces, digo, a veces es posible que tenga más de una cosa en este momento. Uno siempre en la medicina nos enseñan a buscar una sola enfermedad, pero es una enfermedad autoinmune y que ataca, y gravemente en este caso, en forma multiorgánica, usted puede tener más de una cosa al mismo tiempo. Viñolo Scalone. Sí, buen día. Las presentadoras mostraron allí una pregunta inicial en donde decía qué solucionar primero, lo cardiovascular o lo renal. Yo el problema que tengo es que, creo que como todos, en realidad no sabemos bien qué problema cardiovascular tiene, o mejor, cuál es la causa. Sabemos cuál es la presentación clínica, pero no tenemos clara cuál es la causa. Y creo que en este tipo de pacientes, sobre todo que crece, y para ratificar lo que dijo Paganini, me parece que una buena cosa es cuánto pesa, cuánto mide, cuál es el orificio valvular esperable de esa prótesis para la marca, modelo y tamaño, calcular hoy la relación entre el orificio valvular efectivo geométrico y la superficie corporal, entonces hacer una estimación hoy de si el paciente tiene mismatch o no con esa prótesis. Más allá de que Juanjo me dice que el número está bien, imaginemos 150 kilos, 2 metros 10. No es lo mismo que si es como yo. Si es como yo, no tiene mismatch, listo, no puedo tener mismatch. Entonces, me parece que ese paso inicial de ver cómo vienen las cosas simplemente por cálculo es fundamental. Lo segundo, si tengo una prótesis mecánica que me está dando, a ver, si tiene insuficiencia cardíaca y tiene una prótesis mecánica, tengo que mirar la prótesis. Y lo que está más a la mano, de mi punto de vista, además del eco transtorácico, y entiendo el planteo de Diego, el transesofágico, es mitral va transesofágico, fuera de discusión, pero es muy rápido mirarla en radioscopía. Entonces, ángulo de apertura, ángulo de cierre, simetría de apertura, simetría de cierre, por lo menos eso es lo que no nos va a decir por qué hay una disfunción mecánica de la prótesis, si la hay, pero nos va a confirmar que existe, porque está escrito, hay que buscarlo, para cada prótesis, cuánto tiene que abrir y cuánto tiene que cerrar. Entonces, me parece que hacer el cálculo de orificio geométrico en relación a la superficie corporal, hacer la radioscopía y progresar al eco, pero además avisarle al ecografista de por qué pido el estudio y que esté atento a medir gasto o a valorar si esto puede ser una situación de alto gasto a través de una válvula normofuncionante, me parece fundamental. No es solo mandarlo a ver que lo estudien, no, contar el paciente y orientar la valoración, pues si no quizás nos quedemos cortos con los datos que nos aporte la ecografía. Nada más. Sí. Esto, digamos, no parece un cuadro de trombosis aguda de la válvula, pero puede tener panos o todas esas cosas que se observan con la cronicidad o con la medida que pasa el tiempo después de operado, ¿no? Y estos son los típicos pacientes que uno, a pesar de que uno no
como yo, que no se dedica a la imagen no invasiva, son ese tipo, es el típico paciente que uno no solo le gusta contarle, sino que le gusta ir a ver el estudio. Con el colega que hace eco, son de esos pacientes que a uno le gusta estar presente e intercambiar durante el examen, ¿verdad? Trujillo Lezama. Sí, no, quería decirte, Ariel, que tenemos invitados de nefrología, al doctor Silvariño y al profesor Novoa, Bien. y invitados de medicina, la doctora Mérola, que de repente pueden dar una primera impresión de cómo ven desde el punto de vista de ellos, por ejemplo, de los nefrólogos, si esta situación la ven frecuentemente, o sea, qué piensan ellos cuando tienen una fístula, o sea, cómo los afecta, si realmente piensan en esas posibilidades o no ven esto muy frecuentemente o poco frecuentemente porque están en contacto habitualmente con este grupo de pacientes. Y me gustaría también la opinión de Mérola con respecto a la anticoagulación del enfermo, que si tiene algunas características que nos puede mencionar al respecto, de repente, antes de analizar lo cardiovascular bruto del paciente. Bueno, entonces le damos la bienvenida a los doctores Novoa, Silvariño y Mérola. Un gusto tenerlos acá. Disculpen que no le di la bienvenida inicial. Está bueno, quizás antes, estamos todos deseando ver el ecocardiograma, ¿verdad? Pero antes, si quieren opinar algo, y les agradecemos la presencia, por supuesto. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente nosotros o sea, evidentemente una fístula proximal y sobre todo estas características es un shunt y que puede imponer, evidentemente, puede generar un flujo alto, pero lo cierto es que si bien nosotros lo planteamos muchas veces que una fístula proximal genere sobrecarga hemodinámica a nivel central, lo planteamos muchas veces, pero lo vemos y lo confirmamos pocas veces, esa es la verdad. Y menos en los pacientes jóvenes. Creo que uno siempre lo planteamos más en los pacientes añosos que ya tienen una FEBI disminuida o que ya vienen con un hándicap, o sea, con una historia de insuficiencia cardíaca previa, en el cual una fístula proximal de alto gasto le puede dar repercusión hemodinámica. Pero la verdad que no es una situación que veamos con tanta frecuencia, más allá de que siempre está dentro de los planteos. Y muchas veces en algunos pacientes les proponemos, por ejemplo, si son pacientes con mucha historia de insuficiencia cardíaca y el paciente puede ser un buen candidato, muchas veces por esa situación termina siendo un argumento más a favor de plantearles la diálisis peritoneal, que es una técnica continua que no genera tanta sobrecarga hemodinámica. Pero la verdad que no es una situación, digamos, de extremada frecuencia que veamos que una fístula genere complicaciones centrales, si bien es de las complicaciones descritas. Correcto. Una pregunta, Ricardo, ¿cómo andas? ¿Cómo andás, Diego? Disculpa la molestia. Una pregunta, ¿ustedes ven eso también, lo notan cuando en el manejo de intradiálisis, que hay dificultades en lograr el peso seco, etcétera, etcétera, o no? ¿O es un hecho que no? En los pacientes con cardiopatía, decís vos, Diego. Sí, o sea, cuando un paciente empieza a tener dificultades en lograr el peso seco o cambios en la diálisis, ¿eso puede ser un índice de sospecha de que hay un problema ahí hemodinámico o no? Sí, o sea, ¿qué pasa? La mayor parte, si uno ve el grueso vascular o nefropatía diabética, esos pacientes tienen enfermedad cardiovascular con muchísima frecuencia. Entonces, claramente, los pacientes con bajo gasto son pacientes que a nosotros nos generan muchas veces dificultades en cuanto al manejo hemodinámico intradiálisis y requerimos, sobre todo los pacientes que no cumplen demasiado y ganan mucho peso entre las diálisis, lograr una adecuada ultrafiltración con la menor repercusión hemodinámica es un problema muchas veces. Pero no tanto por el acceso como acá, sino porque son pacientes que evidentemente en un corto periodo de tiempo hay que cambiarles el volumen intravascular. Fíjense que muchas veces en 4 horas los ultrafiltramos 2.500 o 3.000. Entonces eso es una sobrecarga hemodinámica muy importante, por ejemplo, para alguien que tiene insuficiencia cardíaca y que muchas veces su gasto depende de las presiones de retorno venoso, de llenado. Pero eso sí lo vemos con cierta frecuencia y tenemos a veces esas dificultades en el manejo, pero no que el gasto de la fístula sea lo que nos dé el problema. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. ¿Cómo les va, Durán, Diego?
Pedro. No, un placer como siempre discutir pacientes con ustedes porque hay que pensar mucho en la dinámica de estos pacientes, más que, por supuesto, muchas veces en aspectos estáticos, pero también en aspectos dinámicos. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo, con el dato que a veces para nosotros es realmente difícil establecer lo que llamamos el peso seco de los pacientes. Es decir, el peso libre de edemas y libre de hipertensión arterial. Y muchas veces nos llevamos la sorpresa que este tipo de situaciones, por ejemplo, pacientes que empiezan a expresar disnea y se mantienen en su peso relativamente estable, muchas veces, o en situaciones relevantes, tenemos que buscar una enfermedad subyacente que le haya hecho perder peso magro al enfermo y que nosotros estemos manteniendo un peso seco que es de sobrehidratación. Y de allí hemos ido al manejo de la ecografía y de la medida de la carga, a la bioimpedancia, a la búsqueda muy cuidadosa del descenso de peso, pero que es una de las herramientas que nosotros tenemos en la discusión de este problema. Generalizando, no en este paciente, pero generalizando, muchas veces el dato de cómo es el estado de sobrehidratación cuando se hace un ecocardiograma o cuando se hace una valoración cardiológica, vemos que se modifica cuando modificamos parámetros muy importantes de precarga y poscarga en esos enfermos. Entonces, de repente nos ha pasado con pacientes en diálisis peritoneal o en hemodiálisis que tienen 5 kilos de sobrecarga de volumen o 6, que después los vamos perdiendo, que la función cardíaca se modifica brutalmente en el cálculo de la fracción de eyección, etc. Dicho todo esto, en este paciente en particular, por lo que veíamos, el manejo del volumen del paciente no parecía ser el problema mayor, sí tenía esa fístula. Yo lo que no recuerdo, Ricardo, es si la fístula que tenía en el miembro distal se mantuvo, además, al hacerse la fístula proximal. Si quedó con 2 fístulas el paciente. Sí, se mantuvo. Sí, en realidad era una radio radial que tenía en ese lugar que en realidad nunca tuvo una falla primaria, nunca se desarrolló y le pusieron la prótesis proximal. Entonces ahora tiene las 2 fístulas. La radio radial no impresiona que tenga un flujo importante, por lo menos desde el punto de vista clínico, pero no lo medimos. Y claramente la que tiene flujo, el más flujo es la proximal. Y entonces en esa situación, como dice Ricardo, en realidad nosotros buscamos o lo pensamos muchas veces si la fístula puede ser un factor de descompensación, pero no lo encontramos. Incluso cuando se plantea como una discusión en pacientes con cardiopatía, no restringimos la fístula proximal, y es más, es nuestra herramienta más frecuente cuando hay que confeccionar una fístula. Pero en la pregunta inicial que hicieron los residentes muy bien, siempre nos llegamos como a la misma discusión. El paciente que hay que solucionarlo completo, el polo nefrológico y el polo cardiológico, para poder llevarlo a un trasplante, por ejemplo. Correcto. No sé si la doctora Mero le quiere comentar algo antes de ver el ecocardiograma. No, rápido, en realidad Álvaro ya comentó, digamos, son pacientes que en cuanto a la anticoagulación son complejos, los pacientes en diálisis que tienen indicación de anticoagulación, así como en este caso indefinida, son un problema porque la warfarina les aumenta el riesgo de calcifilaxis y la heparina, la verdad que a largo plazo no es tan tentadora. Este paciente tiene además la particularidad de que la adherencia y su anticoagulación ha sido muy irregular. No sé cuánto digamos, va por parte del paciente y cuánto por parte del equipo médico. Nosotros ahora él vino con una dosis de heparina que lo dosificamos, como decía Álvaro, le hicimos un anti-10 y claramente estaba subterapéutico. O sea que eso también, como decían hoy más temprano, la posibilidad de que tuviera que en esa hipertensión pulmonar hubiera algo de tromboembólica crónica, por supuesto que la pensamos. No sé si, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Porque además, algo que también no sé si quedó claro, que tiene antifosfolipídicos, o sea, lo que él tuvo en su momento, cuando tuvo la endocarditis de Lehmann-Sachs, tiene anticuerpos antifosfolipídicos, o sea que su riesgo trombótico es muy alto.
Bueno, eso, lo pensamos, sí, la eventualidad de que tuviera, por supuesto que igual está anticoagulado y va a seguir anticoagulado, y bueno, Ahora, no quiero adelantarme, ahora cuando veamos, bueno, se hizo cateterismo derecho, así que ahora vamos a avanzar en ese sentido. pero digo, él ahora está con 60, Diego, un momento. Él está con 60 subcutáneos ahora. Cuando le hicieron el anti-10, ¿era con esa dosis o con menos que Clexane? Él venía con 40 días, que era la dosis con la que estaba desde hace un tiempo, y con esa dosis estaba subterapéutico. El 60 fue el ajuste que le hicimos, digamos. Ahora está en rango. Claro, pesa 53 kilos, acá me ponen las doctoras. Diego. Sí. Un breve comentario. Además hay que saber y hay que reconocer que la heparina no es el mejor anticoagulante para una válvula mecánica. O sea que no es el adecuado. Ha habido problemas, si hay problemas. Para la válvula mecánica tenemos que usar, mitral más aún, tenemos que usar warfarina y agregar aspirina. Sabemos que es un problema, es una dificultad, genera problemas de manejo por todos lados, pero la indicación precisa de la anticoagulación para una válvula mecánica en posición mitral es warfarina con INR, como sabemos, entre 2,5 y 3,5, y aspirina. Sí, pero bueno, Meyer explicó muy bien cuáles son las dificultades al respecto. O sea, uno cuando piensa que Clexane, Sí, si me piensa que es un puente hacia algo, para hacerlo en forma permanente puede ser caótico, ¿no? Pedro Trujillo. No, dos consideraciones clínicas más. Uno, con respecto a la presentación clínica del enfermo. Un enfermo delgadito, sarcopénico, donde claramente dominaba una hepatalgia, con signos de falla cardíaca, pero muy delgadito, muy chiquito y muy sarcopénico, o sea, probablemente desnutrido y pálido. ¿Ah? Eso para que se hagan una imagen general del paciente. Y lo otro aspecto que cuando uno analiza, bueno, esta hipertensión pulmonar y todo lo que decía Álvaro, no tiene que ver con un tromboembolismo. En lo clínico, lo que tenía era insuficiencia cardíaca. Y en lo paraclínico también, una radiografía con una gran auriculomegalia izquierda, que mencionó Diego. En el electrocardiograma también signos de auriculomegalia izquierda. Entonces, y en un enfermo con una válvula, más que pensar en tromboembolismo, yo pensaría que la hipertensión pulmonar que tiene, etcétera, está vinculada a falla cardíaca. O sea, hay elementos de que la hipertensión pulmonar es secundaria, más allá de que todo siempre puede existir un tromboembolismo, pero digo, clínicamente era falla cardíaca y no solamente, como podría ser, por ejemplo, con un tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar sola, digamos. Este enfermo tenía falla cardíaca y entonces uno piensa que la hipertensión pulmonar estaba vinculada a la falla cardíaca y por eso nos orientamos o a la válvula o al alto gasto, digamos. El tromboembolismo está bien pensarlo, pero clínicamente no coincidía con el enfermo. Hay una relación cronológica, además importante, que es que esto empezó hace 6 meses, digamos. El enfermo venía bien de lo cardiovascular hasta que le empiezan a hacer la fístula. Entonces uno enseguida empieza a hacer una asociación cronológica que no puede evitarla. Puede ser coincidencia, pero llamaba un poco la atención también. Nada más. Correcto. Dice Meyer. No, yo este paciente lo veo como que tiene cuatro causas y que la etiología de esto es multifactorial. Sin duda tiene una prótesis que estamos todos pendientes de ver cómo está funcionando y que tenemos que ver qué área mitral tiene. Sobre esa prótesis probablemente se injerta algún elemento de alto gasto por una fístula proximal, que cuando buscamos los problemas encontramos más los encontramos. A veces es bueno medir el gasto de la fístula por Doppler. El tercer punto es que puede tener algún elemento de hipervolemia, porque es muy difícil llegar al peso seco de estos pacientes cuando pierden masa muscular, porque bueno, en los centros de diálisis a veces los pesan, pero el tipo perdió masa muscular y de repente mantiene el peso, pero está hipervolémico. Y a veces es bueno instrumentar la ecografía pulmonar en esos pacientes porque puede ser bueno para ajustar el peso seco. Y por último, el tema de hipertrombicidad. Yo no sabía que tenía un síndrome antifosfolipídico, pero realmente la anticoagulación es un problema. La warfarina, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Diego, porque nosotros no podemos darle a los renales crónicos en diálisis, sobre todo si tienen hiperpara o hiperfosfatemia, no le podemos dar warfarina porque cuando se instala la calcifilaxis sistémica,
es un problema irreversible. Es irreversible y le siguen el pronóstico al paciente. Entonces es poco frecuente, pero si se la provocamos, no tiene arreglo. Y la heparina, el Clexane, que puede ser una buena solución, yo la otra vez estuve calculando a nivel mutual, a nivel de una mutualista, el paciente gasta más o menos 3.500 pesos por mes por recibir el Clexane diario. Y a nivel de ACE es muy difícil poder conseguir siempre la dosis de Clexane diario. Entonces es como asumir que va a estar poco anticoagulado, digamos, que no va a cumplir bien con el tratamiento. Así que son esos 4 puntos, creo que estamos todos de acuerdo, pero lo que agregaría es que esto es multifactorial y que no vamos a encontrar una causa única. Hay que mejorar un poco cada cosa. Una pregunta antes de darle la palabra a Paganini. ¿El paciente orina algo o es una anuria? Porque eso a veces, realmente digo, cambia a veces el manejo del volumen, ¿no? María. No, no orina. Es un anúrico. No orina. Y contestarle una cosa a Álvaro, que a pesar de todas las dificultades que tenemos en el hospital y que en general siempre tenemos que decir que eso no tenemos, heparina no es para nosotros en este momento y desde hace muchos años una limitante. Nosotros podemos anticoagular pacientes a largo plazo con heparina. Pero vive en el interior, ¿no? Sí, pero bueno, lo estamos controlando acá, va y viene. O sea que en ese sentido creo que no le faltaría. Creo que esa no sería la limitante acá, pero como tú decís, a nivel mutual, estar anticoagulado con heparina a largo plazo es muy caro. Eso lo comparto, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el plan en este paciente sería mantenerlo con heparina hasta el trasplante y después del trasplante ahí repensarlo y volver a anticoagularlo con warfarina. Creo que ese, no sé si Ricardo Novoa comparten esa posición, yo creo que ese sería como el mejor plan para él. Correcto. Lo que yo quiero transmitir es que este paciente tenemos que asumir que está mal anticoagulado, que vamos a tener problemas con la anticoagulación, porque la heparina no es lo mejor para la válvula mitral. Ya sabemos que tenemos que elegir entre lo menos malo, pero hay que saber que el problema no está resuelto con su válvula mitral y por eso yo buscaría trombos o panos específicamente como una causa de este problema. Entonces cerramos la lista de oradores con el doctor Paganini Herrera y vamos a ver los exámenes que estamos todos deseando. Juan. No, yo aclarar que con los datos que dio Pedro y que dieron ahí las presentadoras de peso, y me imaginé el paciente, y mire, revisé las tablas que tengo acá en casa, eso mismatch no es. Puede ser un mismatch, como dijo Pedro, relativo por alto flujo o un problema de la válvula. Son los 2 escenarios que se pueden plantear. Mismatch por crecimiento en un paciente así, por una válvula 25, no es. Hay que ver esos 2 escenarios. Si es un problema de gasto alto o es un problema de la válvula que pueda tener panus o que los discos no se muevan, como puede pasar. Correcto. Entonces, bueno, devolvemos la palabra a María y Nayara. Bueno, creo que lo de los estudios adicionales ya se fue hablando bastante, así que avanzamos. De la valoración de la paraclínica, a destacar, en realidad tenía una hemoglobina de 11,8 que estaba estable, las plaquetas en 111.000, los blancos normales, la función renal alterada, pero como dijimos está en diálisis, la crasis que se presenta ahí, y a destacar ese valor de ProBNP, ¿no? De 52.913, claramente muy aumentado. Y después de las cosas, inmunes tenía una vez de 7, y la complementemia que aparece ahí, ANA y ANCA negativos. Bueno, como estaban, ahora vamos a mostrar imágenes del ecocardiograma que fue transtorácico. Este fue el primero que se le hizo. Esta fue la primera aproximación que tuvimos con el paciente, que se le hizo un eco transtorácico. Se coordinó también el transesofágico, pero este es el primero que tuvimos. Esta es una ventana parasternal eje larga, que lo que podemos ver es un ventrículo izquierdo que no está dilatado, hipertrofia septal y de la pared posterior. Esta es una hipertrofia concéntrica. Vemos la prótesis mecánica mitral, que vemos la apertura de los discos, capaz que eso en el video que estará a continuación.
bueno, acá se ve, vemos los discos, ya vemos, no sé si logran ver, pero ya hay como gradientes aumentados o un poquito más del flujo a nivel de lo que es la válvula mitral. Y en el paraesternal, esto creo que es, no sé si se ve, ahí va, en el paraesternal eje corto, que se pasa muy, ahí va. Que lo que podemos ver acá en realidad es que hay un movimiento anómalo del septum, que es un movimiento sistólico y diastólico, que habla de sobrecarga tanto de presión como de volumen del ventrículo izquierdo. Seguimos. Bueno, esto es una apical 4 cámaras, en donde podemos ver de las cámaras derechas, está el ventrículo derecho, no sé si capaz no se llega a ver bien, pero está dilatado, la aurícula derecha, o sea, tiene vía auriculomegalia, la aurícula derecha está dilatada, la aurícula izquierda está dilatada. Vemos la válvula mitral, la prótesis mecánica, que tiene la apertura de los discos conservada. En la imagen, en la apical 4 cámaras de la derecha, lo que vemos es una insuficiencia tricuspidia severa, o sea, impresión severa. Ahora vamos a ver si quedaron. Y como decíamos, dilatación del ventrículo derecho, dilatación de la aurícula derecha, dilatación de la aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo que no está dilatado, la función sistólica está más o menos aproximada en un 42%, y bueno, más o menos eso es lo que podemos ver. Perdón. Entonces, estos son los gradientes a través de la prótesis mitral, que tenemos, acá quedó grabado más o menos un gradiente medio de 11, 13, un gradiente medio de 13, un gradiente máximo de 22, 23, con una velocidad máxima de 2,37. Estos son los gradientes para esta válvula, que están aumentados. Esto es la insuficiencia tricuspidia, que es severa, y se le hizo un strain para valorar la función del ventrículo derecho, que el TAPS y la onda E se dieron reducidos, y el strain del ventrículo derecho nos dio de menos 20, y se le hizo también para valorar la función del ventrículo izquierdo, un strain longitudinal global que nos dio de menos 10, reducido. ¿Ah? O sea que tenemos un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, ahí va, con una función sistólica reducida, de FEBI de 40%, con un strain longitudinal global de menos 10, con vía auriculomegalia severa, con un ventrículo derecho que está dilatado, con una función sistólica en el límite inferior de la normalidad, con una válvula aórtica, por suerte, sin alteraciones, una prótesis mecánica mitral, que es una Sanju número 25, que está enorme posicionada, que tiene la apertura de los discos conservada, y un gradiente medio de 13, o sea que están aumentados, con un área estimada que se estimó por ecuación de continuidad de 1,05 de la válvula mitral, y bueno, que se informa como un mismatch, que era lo que hablábamos, si no podía ser relativo, porque la superficie de este paciente, en realidad la superficie corporal es de 1,56, que es chico, y la válvula de 25 en realidad no está tan mal, según lo que nosotros vimos, más o menos sería una 27, que una 25 no estaría tan fuera de lo... Y bueno, no se observaba insuficiencia mitral o fuga para valorar por este método. ¿Ah? Y bueno, con respecto a la tricúspide, se ve una válvula tricúspide con déficit de coaptación de sus velos, por dilatación del anillo y con insuficiencia severa, con elementos de hipertensión pulmonar, que tiene una presión sistólica de la arteria pulmonar de 48, que esto está subestimado por la disfunción del ventrículo derecho y la insuficiencia tricúspide. No sé si quieren comentar algo más de este ecocardiograma. El doctor Gabriel Parma pidió comentar. Hola, sí, no, bueno, el eco, siempre el aprendizaje máximo es cuando los pacientes vienen, como vienen los pacientes, y es como más te deja el aprendizaje. Toda esta discusión, obviamente, no estaba, me llama Martín Revela, que tenía un paciente en poliquidia autoinmune, que tenía edema de miembros inferiores y disnea, y tenía una prótesis, y si podíamos verlo, a ver si la causa de esa disnea es cardiovascular. Con eso aplicamos el primer algoritmo. Es obvio que uno sabe cuando hace el ecocardiograma que no se termina acá, que esto viene una discusión y avanzar en los ecocardiogramas, y lo primero que le preguntás, medio en broma, medio en serio, es si está en ayunas, cosa que no estaba el paciente. En este contexto vimos tres cosas grandes en el paciente. Una es que tenía disfunción sistólica, pero además el strain está disminuido,
más disminuida de lo que dice la fracción de eyección. Eso quiere decir que la fibra está enferma, por un lado. Otro, la prótesis. La prótesis puede estar disfuncionante, puede ser un mismatch, o puede tener, en este caso, un mismatch relativo que se llama, que es una entidad relativamente nueva, pero vieja en conocimientos, antes tenía otro nombre, que es la consecuencia del alto gasto. Nosotros estructuralmente veíamos que la prótesis estaba bien, abría, pero obviamente teníamos disfunción del ventrículo izquierdo y la tercera pata, que era sobrecarga de cavidades derechas, insuficiencia tricuspidea y hipertensión pulmonar. Entonces, en ese contexto pensamos, viendo, uno tiene que empezar a resolver para después seguir avanzando. Este paciente, no teníamos mucho dato de la prótesis tampoco, y faltaba algún dato más, pero pensamos, este paciente, los discos abren. Igual le coordinamos ese mismo día, es una radioscopía, porque como dijo Viñolo, es un estudio tan sencillo, te da tanta sensibilidad, y además el paciente no estaba en ayunas, y además es un estudio idóneo que lo podemos interpretar. Queríamos, en un paciente con contacto protrombótico, queríamos, a pesar de ver los discos, que esto no fuera una disfunción valvular. Inclusive la hicimos casi al unísono del informe del eco. Entonces ya sabíamos que los discos abríamos por transtorácico, y eso es un dato muy importante, porque nos sacábamos un peso de encima. La otra es, bueno, no habíamos elementos degenerativos, etcétera, no parecía que había una disfunción primaria, y pensamos, bueno, esto es mismatch, o eso es lo que llamamos mismatch relativo, lo que ponía Arturo ahora, por ejemplo, en el embarazo puede pasar, o en situaciones de alto gasto, se pueden ver. Entonces el paciente recién empezaba, pero realmente hay una preocupación central, que era lo que decía Pedro. Esto es una disfunción protésica. Bueno, disfunción protésica no era, o por lo menos no teníamos ninguna evidencia hasta el momento, si bien el tren sofá de este paciente se discutió en round, ¿no? Digo, no es un paciente, no hay ningún misterio. Es un paciente extremadamente complejo. Entonces, el ecocardiograma lo que hizo fue, en esta instancia, llegar a una aproximación. Bueno, tenemos el ventrículo enfermo, que puede obviamente explicar en un contexto de diálisis, ¿no? Sobrecarga continua de volumen, sacada, retirada, genera disfunción per se, y en cada momento el paciente tiene su propia función en cada diálisis. El ventrículo derecho preocupa muchísimo, pero ¿por qué tiene tanta? Uno atribuye a que es la falla izquierda, que sería un tipo 2 si tuviera hipertensión pulmonar, pero más allá tiene sobrecarga del ventrículo derecho, sistólica, diastólica y insuficiencia tricuspidea severa. Y el tercer elemento era la prótesis, si podría unir todo esto. Y simplemente para concretar, porque digo, llevamos mucho aprendizaje, yo lo de la fístula no lo tenía tan claro que podía dar todo este fenómeno, no lo veo tan frecuente, me pasa de hacer muchos ecocardiogramas con pacientes con fístulas, no estoy viendo este fenómeno, pero realmente era el nexo que podía terminar uniendo todo. Eso lo aprendí después, no lo aprendí en ese momento. Por eso nos reafirmamos y nos preguntamos si no estaba en mismatch. Después en la discusión se dio, bueno, este paciente era chiquito, no planteaba un mismatch, y es absolutamente verdad. Inclusive en algún momento pensamos hacer una tomografía para poder ver los leads, que bien si no hay engrosamiento, panus, pero realmente nos convencimos que la prótesis estaba todo bien, y bueno, deberíamos abordar uno u otro tema. Yo hago un resumen de por qué el paciente vino, y aprendimos muchísimo con ese paciente en ese momento y a continuación de esto. Correcto. Entonces, seguimos. Bueno, entonces hasta acá, en suma, es un paciente de sexo masculino de 21 años, con lupus, que tiene repercusión renal, con una enfermedad renal crónica en etapa de sustitución de la función desde el año pasado, con una FAB proximal, una cardiopatía valvular mitral secundaria a su enfermedad lúpica, y una válvula mitral mecánica con un mismatch que ahora, como decíamos, es relativo, una insuficiencia tricuspidea severa y una hipertensión pulmonar moderada que está subestimada en realidad. Bueno, acá viene parte de lo que ya se estuvo hablando también. Como decía Gabriel, se hizo la radioscopía y lo que observamos es la apertura normal de ambos discos de la válvula. Entonces el paso siguiente fue valorar justamente la fístula y la repercusión que tenía. Y Perdón, una observación. Para saber si la apertura, estoy de acuerdo que abren muy bien los discos, pero como concepto, no digo para este caso que la radioscopía no mostró el problema, pero la imagen que hay que obtener es exactamente perpendicular a la imagen de la izquierda, y hay que ver, obtener una imagen planar del anillo protésico y perpendicular a ambos discos. Y en esa posición hay que medir ángulo de apertura y ángulo de cierre. Si no, no estamos seguros
si abre y cierra bien, porque la imagen de la izquierda lo que muestra es que abren bien, porque cuando se ponen perpendiculares a nuestros ojos, los vemos como una línea radiopaca, pero cuando cierran, no sabemos hasta qué ángulo llegan. Y en la imagen de la derecha lo estamos viendo en forma oblicua y estamos viendo un disco, el otro yo no lo estoy viendo. Entonces, recomendación para el que hace la radioscopía: buscar la imagen, la proyección que da imagen planar del anillo trapézico, y dentro de ese plano, como habíamos dicho la otra vez, buscar, recuerden que es una curva en S la que sigue la coplanaridad del anillo mitral, y ahí ponerse perpendicular a ambos discos para que siempre sean líneas en apertura y en cierre, congelar la imagen, medir ángulo de apertura y ángulo de cierre. En general, los ángulos de apertura son menores de 25 grados y los de apertura son mayores, los de cierre, perdón, son mayores de 130. Pero hay que medirlo, nada más. Lo que dice Gustavo es totalmente cierto. Uno que ha hecho este tipo de estudios bastantes veces, a veces cuesta varios minutos encontrar esa posición que sea la que nos permita medir esos ángulos que bien describió Gustavo. Digo, no es fácil a veces, porque digo, uno piensa que la válvula mitral está en el mismo lugar. Cada persona tiene, después de operado, hay ligeras cambios de topografía que para contar la perpendicularidad a veces es bastante trabajoso, pero digo, hay que insistir hasta lograrlo. La imagen de la izquierda es la más linda, si uno quiere, y uno ve que los dos discos se mueven, pero no es la que es más adecuada para medir. Trujillo. No, ya está todo dicho, me parece, es la imagen típica en mariposa que vamos a ver. Ya Explica eso de imagen de mariposa para los estudiantes. No, que es lo que decía Gustavo, o sea, cuando uno ve una imagen del bidisco va a ver bien como las alas de la mariposa que se mueven, se abren y se cierran, y ahí toman los ángulos. Yo siempre digo esa imagen en alas de mariposa porque se ve muy bien cuando realmente uno logra la imagen. Lástima no tener una acá para mostrar. Es muy, muy, muy precisa la imagen. Se hace con fluoroscopía alta también, y permite una medición exacta. Correctísimo. Sigamos entonces, María. ¿Hay transesofágico? Seguimos. Sí, hay un transesofágico. Bueno, se coordinó entonces el transesofágico y se coordinó también, el cateterismo derecho, planeando cerrar o comprimir lo que es la FAB para ver si este hiperflujo tenía esta repercusión hemodinámica que nosotros estábamos planeando. Entonces, este es un transesofágico que acá a la izquierda podemos ver, bueno, las cavidades derechas y las cavidades izquierdas, también dilatado, y lo que vemos es la válvula mecánica, la apertura con los discos que se ven abrir y se ven abrir bien, y no vemos ninguna complicación, digamos, de la válvula ni de los discos. No vemos panos, no vemos trombos, o sea, no se ve ninguna complicación. Y la siguiente imagen a la derecha es con color, que lo que vemos son los gradientes aumentados. Esto es previo, por supuesto, a la compresión vemos los gradientes aumentados, que más o menos, creo que la siguiente, acá tenemos, esta es la insuficiencia tricuspidia, perdón, voy para atrás, que lo que se calculó por el transesofágico fue un gradiente medio más o menos de 24 en la válvula mitral, con una leve fuga paravalvular que por el transesofágico se pudo observar. Acá lo que vemos en las cavidades derechas es la insuficiencia tricuspidia, que los puse comparativo. Esto es a la izquierda lo previo compresión de la fístula, que vemos una insuficiencia tricuspidia severa, importante, y a nivel en la derecha lo que vemos es una insuficiencia tricuspidia que pasó a ser leve, prácticamente muy, muy poca cosa. No sé si pueden valorar estas imágenes. Sí, se ve muy bien. Ariel, ¿puedo decir algo? Por supuesto, Arturo. No, que por suerte la fuga paravalvular era leve, porque si fuera moderada o severa sería otro problema más para confundidor, ¿no? Porque la insuficiencia paravalvular puede generar gradientes altos también. Sin duda. Era eso.
Seguimos. Perdón. Y bueno, esto es a nivel de los gradientes, que también los puse comparativo, lo que es previo a la compresión de la fístula. Como les decía, tenemos un gradiente medio, acá se calculó en 28, un gradiente pico de 42, y post-compresión, perdón, el gradiente se fue comprimiendo, esto fue paulatino y se fueron grabando, en realidad se fueron haciendo grabaciones de cómo iba reduciendo esos gradientes, y el último, que fue como se comprimió más, el gradiente medio llegó a 8,6. Se observó una reducción del gasto cardíaco que en previo se calculó en 8 litros, tenía un alto flujo, alto gasto cardíaco, y se logró una reducción a 5,7 aproximadamente. Acá es más o menos, creo que lo que pusimos, una prótesis normal con apertura del disco sin panos ni trombos, un gradiente medio entre 22 y 24, una leve fuga paravalvular, una insuficiencia tricuspidea severa y un gasto cardíaco de 8.100. Y al luego de comprimir, una reducción significativa del gradiente medio que bajó hasta 9,10 con una insuficiencia tricuspidea que pasó a ser leve y un gasto cardíaco que acá se cuantificó como 4.900. Ariel. Un problema. Realmente estamos frente a un problema, que además están generando complicaciones el mecanismo por el cual se puede permitir sustituir su función renal, ¿no? Gabriel. No, simplemente decir que cuando hicimos el procedimiento, que la compresión la hizo Pedro, que para mí fue muy docente, y pueden ver el ecocardiograma, pasar y verlo, yo no había visto nunca. Fue impresionante lo que bajó el gradiente, independientemente del número, fue bajando así, de casi 30, tuvimos gradientes más altos inclusive que en otras ocasiones, y bajó mucho más de la mitad, bajó a 8, y seguía bajando. Y además otra cosa que me llamó la atención, mejoró el ventrículo, vos veías eso, un hecho subjetivo, vos veías mejor contractilidad, a medida cuando Pedro hizo la máxima fuerza, vendría a ser, para cerrar, tiene mucha experiencia haciéndolo además, vos veías que, yo le decía a Pedro, mejora hasta la contractilidad. Es un hecho subjetivo, pero que tiene valor porque unido a las otras cosas. Y el gasto, francamente, pudimos medir los BTI, bajó a la mitad. No, simplemente destacar lo que dijo María, pero fue un eco para mí fue muy docente, y me parece que por eso quería decírselo, digo, que fue una buena práctica haberlo hecho todo en ese momento, y que me parece que terminó de resolver, no sé si el paciente no se resolvió, pero por lo menos ese aspecto a mí me quedó sumamente claro para seguir la discusión en forma concluyente, que había lo que se llama mismal relativo o alto gasto, que era un componente muy importante en todo lo que estaba jugando el paciente. ¿La compresión que fue manual o con un manguito de presión o cómo fue? Fue manual, pero que lo pique Pedro, que hizo él. A ver, Trujillo Lezama. No, fue manual. La compresión fue manual. Hay que hacer una compresión no muy prolongada. Acuérdense que tenía que es una fístula que está multipuncionada y aparte tiene un Goretex ahí, tiene un alargamiento. Yo comprimí el sector, digamos, el extremo venoso y fui haciendo una compresión progresiva e importante hasta que Gabriel consiguiera las imágenes adecuadas, digamos. Lo mismo lo hicimos también con lo volvimos a repetir un poco redundantemente, pero para demostrar otros parámetros como medir invasivamente, lo hicimos esta instancia en la antesala de hemodinamia y posteriormente le hicimos un cateterismo cardíaco derecho y lo volvimos a repetir el gasto cardíaco en forma invasiva y las presiones pulmonares también precompresión y luego de comprimido, para tener bien documentado el hecho. A mí me interesa destacar acá que el órgano blanco acá más repercutido es el ventrículo derecho. Fíjense que tiene la combinación perfecta para digamos, un deterioro de la función del ventrículo derecho que puede llegar a ser irreversible y generar la muerte del enfermo. O sea, este ventrículo derecho está extremando sus mecanismos de reserva, está sobrecargado de presión y de volumen porque tiene hipertensión pulmonar, tiene insuficiencia tricuspidea y está en el borde de su función. O sea, los parámetros de función que le buscaron del ventrículo derecho son borderline. Entonces, la perpetuación de esta situación de sobrecarga, de presión y de volumen por los mecanismos ya descritos, irremediablemente van a llevar al deterioro de la función del ventrículo derecho, que va a ser el órgano que va a determinar el pronóstico más grave de este paciente. O sea que este paciente mantenido en esta situación hemodinámica experimental, como decía Arturo, de sobrecarga de presión y de volumen,
va a claudicar, y una vez que claudique el ventrículo derecho, eso es un marcador de mortalidad muy alto. Por lo tanto, acá el órgano que está, digamos, de lo que se va a morir este enfermo en esta situación mantenida es del ventrículo derecho. Y justamente se muestra que cuando lo comprimimos la fístula, la insuficiencia tricuspidia, que es un ariete generador de disfunción del ventrículo derecho, desaparece completamente. La sobrecarga de volumen, todo desaparece. Entonces estamos en una etapa reversible, estamos en un momento importante de poder revertir esta situación que, dejada su libre evolución, va a llevar a un desacoplamiento del ventrículo derecho y probablemente a anunciar una muerte vinculada a disfunción del ventrículo derecho y un pronóstico muy malo. Sí, pues, la muerte puede ser arrítmica, por ejemplo, cuando está tan dilatado. Bueno, María, ¿cómo siguió? Como había dicho Pedro, en realidad se hizo un cateterismo derecho. Para que no puedo pasar. Acá pusimos nuevamente lo que es la PE soltada en la superficie corporal. Esto es la presión arterial media, precompresión 123 y la post 105, que hubo una reducción, perdón, 126, ahora sí me acordé, un aumento de la presión arterial media, que en realidad es lo que uno espera. Ahora nosotros hicimos una revisión con respecto a cómo afecta hemodinámicamente la fístula arteriovenosa, y como vamos a hablar un poquito después, lo primero lo que tiende a hacer es a reducir la presión arterial, a reducir las resistencias venosas sistémicas o periféricas, y bueno, más o menos, si uno la saca, hace el proceso inverso, aumentaría la presión arterial media. Acá lo que nos pasó es que aumentó la frecuencia cardíaca, que en realidad esto sería al contrario a lo que uno esperaría, porque cuando uno le coloca la fístula, por todo el sistema nervioso simpático y la activación que se genera, en realidad va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, si uno espera que la comprime, lo que espera es que la frecuencia cardíaca baje. Pero bueno, esto no es exactamente lo esperado. Y bueno, y la saturación también hubo una reducción, esto capaz que por la gran extracción de oxígeno con ese alto gasto, y al reducir un poco el gasto cardíaco, pero eso tampoco... estos son más o menos los valores hemodinámicos. La presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, que es el pre, es 28, y post hubo una reducción hasta 23. La presión en la arteria pulmonar media, que la previa era de 49, o sea, estábamos en una hipertensión pulmonar importante, y se redujo a 38, y la presión de la aurícula derecha, que siempre más o menos se redujo de 21 a 18. Estos más o menos son los valores hemodinámicos que se logró con este cateterismo. Esto es los datos oximétricos, que bueno, es la saturación a nivel de lo que es la arteria pulmonar, que es un 80%, el ventrículo derecho 80%, en la aurícula derecha, que es la mayor saturación que tiene este paciente, porque es la cámara que recibe más, digamos, proximalmente la sangre, que esta sería la mayor saturación, que no es exactamente lo más esperable, pero por la fístula, o sea, lo más habitual digo, pero por la fístula es lo que obtenemos. Y bueno, la saturación de la vena cava inferior es 76. Entonces, de los datos derivados, un poco acá pusimos los cálculos. Entonces, del gasto cardíaco, teníamos de 8 litros minuto, que se calculó por termodilución. Entonces, son cálculos por termodilución, no son por FIC. Y post cierre de la fístula, 5,7, que el índice cardíaco, bueno, también. El gasto cardíaco pulmonar, en realidad no hay un shunt, o sea que tenemos el mismo 8 y 5,7, y con respecto a las resistencias, la resistencia venosa pulmonar, que pre 197, esto lo puse en dinas, podemos comparar en dinas o en dinas, y post hubo un aumento de la resistencia vascular venosa pulmonar, y de las resistencias sistémicas también. Pasaron de 197 a 210 y a 1020 a 1515, o sea que ya estaban aumentadas, pero se aumentaron más, que es lo que uno piensa con esa alteración estructural que tiene este paciente. Más que nada. Trujillo quiere comentar algo. Sí, no, me parece muy interesante, primero, en primer lugar, las gasometrías, poner la corrida oximétrica. Esta corrida oximétrica a uno lo puede engañar, porque fíjense que
una vena cava de 76, pero una aurícula derecha de 82, esto uno dice, bueno, este enfermo tiene una CIA, un retorno venoso anómalo, es una saturación en la aurícula derecha que no es acorde. 82% de saturación en la aurícula derecha habla de que hay un problema, y uno intuitivamente, si no tuviera, pero se explica por la fístula. Acuérdense que en el territorio cabo superior, este enfermo tiene una fístula y entonces llega a la cava superior una cantidad de sangre oxigenada proveniente de esa fístula directamente, que pasa de la arteria a la vena. Entonces me parece interesante ya tener, fíjese que la saturación en la arteria pulmonar es de 80, lo cual tampoco es normal, pero tiene la misma explicación. Un porcentaje importante de sangre llega con saturación muy alta a la vena cava superior, y eso sube la saturación de la aurícula derecha, sube la saturación del ventrículo derecho y sube la saturación de la arteria pulmonar. La primera cáscara de banana es entender las oximetrías en un enfermo con una fístula en el sistema cavo superior. Lo otro que me interesa mostrar... Hubiera sido interesante tener la saturación de la vena cava superior. Sí, acá se perdió. Bueno, pero ponele que ya tenemos en la aurícula derecha 82, la explicación es esto. Lo otro que me interesaría mostrar es mostrar la siguiente. Acá ahí está. Acá lo que hay que mostrar es, lo conceptual es que hay una reducción del gasto cardíaco y un mantenimiento prácticamente de las resistencias vasculares pulmonares y un aumento de la resistencia vascular sistémica. La insuficiencia cardíaca con alto gasto, típicamente lo que nos va a mostrar es un gasto cardíaco alto y una resistencia vascular sistémica relativamente baja. Contrario a lo que tenemos habitualmente. En una insuficiencia cardíaca nosotros lo que esperamos habitualmente es un gasto cardíaco bajo y una resistencia vascular sistémica elevada. Este enfermo de insuficiencia cardíaca con alto gasto muestra un patrón particular, que es gasto cardíaco alto y resistencias vasculares sistémicas relativamente bajas de 1020, o no elevadas como esperamos con el ProNP que tiene. Cuando le ocluimos la fístula, el gasto cardíaco cae en un porcentaje significativo, pasa de 8, prácticamente baja a 2 litros con 3, y las resistencias vasculares sistémicas aumentan, y se parece un poco más a una insuficiencia cardíaca, digamos, con resistencias más elevadas y con gasto más normal. O sea, se va asimilando, digamos, a los valores de resistencia vascular sistémica que esperábamos. Digamos que este es un poco el mensaje central. Baja el gasto cardíaco, baja la presión pulmonar, aumentan un poco las resistencias vasculares sistémicas. Digamos, es la foto que queríamos mostrar desde el punto de vista del cateterismo derecho en la situación que estamos planteando de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Perfecto. Sigamos entonces, María. Vamos. Bueno, entonces, conclusiones, un poco ya lo venimos hablando: hipertensión pulmonar del grupo 2, un fenotipo hemodinámico postcapilar aislado, un gasto cardíaco elevado, una ventricularización de la curva de la aurícula derecha por la insuficiencia tricuspidia, y de la compresión de la fístula se evidencia un descenso del gasto cardíaco, que descendió más o menos 2,3 litros, ausencia de insuficiencia tricuspidia, una insuficiencia tricuspidia leve, un descenso de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y del gradiente transmitral, y un descenso de la presión de la arteria pulmonar media, que más o menos es lo que veníamos hablando. Entonces, como conclusión del cateterismo, en realidad lo que se observó es que la fístula proximal determina una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, con gradiente transmitral elevado e insuficiencia tricuspidia severa, así como mayor grado de hipertensión pulmonar. Entonces, lo que se discutió fue la idea de valorarlo interdisciplinario, o sea, con equipo multidisciplinario, con los colegas de medicina interna, de nefrología, de cirugía cardíaca, sobre las estrategias alternativas sobre esta terapia de reemplazo renal, sí, bueno, el trasplante renal, la diálisis peritoneal, y bueno, para poder valorar este eventual cierre de la fístula, que, como decía Pedro, en realidad estamos en un paciente que tiene muy comprometida la función del ventrículo derecho, o sea, en realidad dilatado el ventrículo derecho y la función sistólica del ventrículo derecho ahí en el límite superior de la normalidad, inferior. Qué bueno que si lo mantenemos con esta FAU, seguramente el pronóstico no sea muy bueno. Entonces, en realidad acá hicimos como unas preguntas para el equipo de nefrología, que ya creo que, bueno, ya fueron comentando, pero un poco era qué experiencias tienen con respecto a si las fístulas provoquen insuficiencia cardíaca, qué conducta al respecto se puede
realizar, o que me imagino que ya igual, por lo que tengo entendido, ya tienen pensado algo para este paciente. ¿Qué alternativas hay para...? Sí, perdón. No, que les vamos a dar la palabra a ellos, por supuesto, y yo tengo alguna pregunta también. Había levantado la mano don Luis Meyer, después le damos la palabra a Silvarín, Novoa, a Mérola. Sí, antes que hablen los especialistas, yo lo que quería, digo, me parece excelente el análisis que hicieron y completamente de acuerdo. O sea, pero me faltan dos cosas. Lo primero es que yo creo que en este paciente yo hubiera arrancado antes de hacer un cateterismo derecho por una medición del gasto de la fístula, directamente medir con ecodoppler el gasto de la fístula, que es, digamos, un elemento que me está faltando en este momento. Yo sé que si la comprimo, el gasto bajo, pero si ya hubiéramos tenido un ecodoppler que hubiera mostrado una fístula de alto gasto, creo que no hubiéramos necesitado un estudio invasivo como el cateterismo derecho. Y lo otro es que viendo la respuesta al cierre, hay unos micrófonos abiertos ahí, me parece que hay mucho ruido. Viendo la respuesta al cierre de la fístula, me parece que la fístula está jugando, pero que no es el único jugador. O sea que sacar la fístula, que va a dar otros problemas, porque los accesos en estos pacientes jóvenes son muy valiosos, porque si bien también este paciente se puede morir por falla derecha, también se puede morir en algún momento por no tener accesos vasculares. O sea, estamos hablando de que cada vez viven más estos enfermos. Entonces, creo que el cierre de la fístula y pasar a peritoneal va a mejorar el problema, pero veo que cerrando mantiene... A mí me llamó la atención de que el eco transtorácico había mostrado un gradiente medio mucho más bajo que el transesofágico, pero que en el transesofágico, luego de comprimir la fístula, mantiene un gradiente que también está en un nivel de severidad. O sea que lo que me parece excelente el razonamiento, creo que la fístula está jugando y mucho, pero que hay otros problemas. Creo que sigue habiendo problemas con esa prótesis mitral, y creo que también, como había dicho en un principio, en un paciente que estuvo poco anticoagulado y que tiene un estado protrombótico, tenemos que valorar la enfermedad tromboembólica venosa. Yo, Álvaro, yo opino que habría que ver las tablas. Todas las válvulas quedan con un gradiente, todas, hasta los números más grandes. Hay tablas que te dicen cuál es el gradiente normal que queda después operado según el diámetro de cada válvula y la marca, por supuesto, y los modelos, además de las marcas, los modelos han ido cambiando. O sea que algo te va a quedar. La única válvula que tiene cero gradiente es con la que nacemos, si nacemos sanos. Todo lo demás, todas las artificiales, no hay ninguna válvula que sea igual a la natural con la que venimos, ¿no? Le voy a dar la palabra al doctor Griñola. Juan Carlos, un gusto que estés acá con nosotros. Hola, no quiero demorar. Primero felicitar porque excelente el Ateneo, muy disfrutable, y no quiero demorar a los nefrólogos. Pero quería decir una cosita nada más, y es que el lupus también puede dar vasculopatía pulmonar. Es rara, pero la puede dar. Y acá, razonándolo con Pedro ayer, cuando uno razona al revés, o sea, de la oclusión de la fístula a la no oclusión, si ustedes lo razonan de esa manera, al revés de cómo se hizo, la resistencia vascular pulmonar no aumentó y disminuyó un poquito, y los datos de capacitancia que no están ahí, prácticamente quedaba igual la capacitancia. O sea que el cateterismo, ahí discrepo con Álvaro, creo que nos aclara bastante, nos aleja varias posibilidades de que no hay vasculopatía pulmonar, lo tromboembólico que está en el ambiente con resistencias normales y capacitancia casi normal, también me lo aleja. O sea que desde ese punto de vista, y el tema valvular, yo pensaría en un mismatch secundario, digamos, por alto gasto. O sea que me parece que todo apunta a la fístula. Esa es mi opinión. De acuerdo. No sé si Mérola, Novoa o Silvarín quieren comentar algo al respecto, que tiene pensado demolerla, pasar a otra terapia sustitutiva como la peritoneal.
Para nosotros sacrificar un acceso vascular es un enorme Sí, sí. problema. Digo que capaz que evidentemente el acceso ahora le está generando una complicación que lo tenemos bastante medida y demostrada, y pareciera que la solución es el cierre del acceso. La vida de estos pacientes va en los accesos vasculares porque ninguna técnica de sustitución es definitiva para estos pacientes. Los pacientes regularmente rotan entre las técnicas de sustitución y pueden estar un tiempo en hemodiálisis, tienen una complicación, pasan a diálisis peritoneal, tienen una peritonitis, vuelven a pasar a hemodiálisis, o sea que No te escuchamos. siempre como, perdón, nunca la transferencia de una técnica soluciona un problema de sustitución. La sustitución de la función renal siempre hay que verla como un continuo entre la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante, y los pacientes van entrando y saliendo de las diferentes técnicas. Por tanto, siempre aunque lo saquemos de la técnica de hemodiálisis, cerrar un acceso a nosotros nos cuesta muchísimo porque, por esto que les digo, dejar un territorio cerrado es muchas veces cambiarle los tiempos de vida al paciente. La duda que a mí se me genera es cuánto pesa la fístula distal que está abierta, porque este paciente tiene 2 fístulas. Entonces, lo primero, desde un punto de vista conservador, yo lo que pensaría es cuánto aporta cada una. Digo, capaz que estoy complicando más la situación, pero si el cierre de la fístula distal que no tuvo desarrollo primario bajara el flujo, porque no tenemos medido los gastos de las fístulas por separado. Entonces, yo creo que evidentemente reingresaría el paciente, completaría esa evaluación a ver cuánto está aportando a ese gasto de la fístula distal, y si cerrando la fístula distal solo hay algún cambio hemodinámico. Independientemente de si lo pasamos o no a peritoneal, porque el paciente puede pasar a diálisis peritoneal, pero dejarle la fístula abierta. Y después, si evidentemente el cierre de la fístula distal no genera ningún impacto hemodinámico sobre su sobrecarga a nivel central y sobre el gasto, bueno, habrá que hacer un cierre de la fístula proximal, y ahí hay varias opciones. Capaz que la mejor opción para él es pasar a diálisis peritoneal, pero bueno, como les decía, todas las técnicas tienen un tiempo útil de vida. Hasta el trasplante tiene un tiempo útil de vida, que serán 12, 13, 14 años en el mejor de los casos. Y las técnicas de diálisis peritoneal tienen pocos años hasta que el peritoneo deja de funcionar, o sea, ninguna técnica es eterna, o sea que esa es la situación. Y claramente es muy importante definir, solucionar esta situación, porque puede ser la diferencia entre que el paciente tenga que hacer solo un trasplante renal, o si el paciente eventualmente en algún momento fuera candidato a un trasplante combinado renocardíaco. Entonces para nosotros es muy importante definir que no precisa nada más a nivel cardiovascular que el cierre de la fístula para tener una sobrevida adecuada desde el punto de vista cardiovascular central, para poder ponerlo en lista de trasplante de forma, digamos, segura. Así que, concretando, yo lo que haría es evaluaría los flujos de las fístulas por separado. Si el cierre de la fístula distal no aporta nada, bueno, habrá que cerrar las 2 fístulas, la proximal y la distal, y las opciones de sustitución, claramente poner a este paciente rápidamente en lista de trasplante, eso es lo más urgente. Y lo segundo, como puente al trasplante, será o diálisis peritoneal o hemodiálisis, que eventualmente, sería la peor opción, pero es con un acceso con un catéter tunelizado, que eso la verdad que es una mala cosa, es una mala solución, pero bueno, son accesos que no generan shunt. Entonces, bueno, repito que es una pésima solución por el riesgo infeccioso y el riesgo trombótico, pero capaz que la mejor como puente al trasplante sería la diálisis peritoneal. Bien. Como un comentario. Claro. Pregunto esto, y le doy pie para que estés comentando lo otro. Pero el trasplante renal, en este escenario, un lupus tan florido, ¿no da un poco no nos baja la expectativa? 2 cosas. Primero, me parece que este paciente lo que nos muestra es un extremo de una situación clínica que no debe ser tan infrecuente. Que me parece que esta práctica de, por ejemplo, con pacientes con accesos proximales, comprimir cuidadosamente la fístula, probablemente modifica en muchos de nuestros pacientes los parámetros de manejo cardiovascular de la sobrecarga de volumen que generamos con la fístula. Y realmente el componente dinámico que aportan ustedes con la ecografía
es muy valioso en muchos de nuestros pacientes. El otro hecho que nosotros vemos con estos pacientes es que los parámetros se van modificando en el tiempo. Nos pasa mucho con los pacientes que ingresan urémicos, sobrehidratados y con una FEBI baja. A los meses, ustedes mismos le vuelven a hacer un ecocardiograma y los parámetros cambian totalmente. La FEBI mejora, la rigidez cardíaca cambia, y entonces esos parámetros dinámicos parecen que fueran realmente muy importantes. Lo segundo es que sería buenísimo tener acá, dentro del Instituto Cardiovascular, a los compañeros de cirugía vascular, porque ellos tienen muchas alternativas frente a la motivación de modificar esta fístula, y probablemente podrían ilustrarnos sobre la posibilidad de disminuirle el flujo, hacerle algún tipo de banding, tratar de irla midiendo a ver cuánto podemos descender si esta fístula es tan valiosa. De hecho, el extremo de cerrarla, que es probable, es posible, es un extremo, pero que los cirujanos vasculares probablemente nos podrían aportar sobre aproximaciones, así como nos preocupamos muchísimo cuando tenemos una estenosis de la fístula que no nos deja manejar al paciente, ir en el otro sentido también es factible. No siempre es fácil, pero es factible. Lo hacemos algunas veces cuando se instala un robo muy severo en el sector distal del miembro superior, que van y hacen un banding de la anastomosis entre la fístula y la prótesis. Y entonces sería bueno discutir con ellos esa situación. Lo tercero, y termino sobre la pregunta del lupus, una característica que nos pasa con el lupus en los pacientes en tratamiento sustitutivo, que hay una concomitancia de la disminución de la actividad lúpica con el ingreso del paciente a diálisis. Esta concomitancia no es absoluta, hay pacientes que siguen activos, a veces cuadros virales les mantienen en actividad el lupus, pero muchas veces la enfermedad lúpica entra en una situación de tranquilidad relativa. No tanto el síndrome antifosfolipídico, y ese síndrome antifosfolipídico tiene que seguir siendo para nosotros una alarma que puede complicar con una trombosis del injerto del trasplante renal inmediatamente al injerto, por ejemplo. Y ese es un hecho que tenemos que tener presente. Y en el paciente lúpico trasplantado, la evolución de ellos es similar a la de la evolución general, pesa más que sean jóvenes, por dos motivos: por la adherencia al tratamiento y la importancia de la adherencia al tratamiento para mantener el implante, y si adhieren, por la buena evolución. Por lo tanto, el trasplante, incluso con la inmunosupresión que utilizamos en el trasplante, que es una inmunosupresión combinada y que incluye micofenolato mofetil, el lupus en el trasplante habitualmente no es un problema. En suma, entonces, les agradezco, pila, me voy a tener que retirar por una reunión en dirección, pero lo que quería decir es que sin duda estas instancias nos enseñan muchísimo. Aliento a que tengamos algún modelo sistemático de evaluación de cómo la fístula pesa, porque tenemos muchos pacientes con fístulas, y cómo pesa en la dinámica cardíaca, y ahí a las residentes las veo que sonríen, y que capaz que ese puede ser simplemente mirar algo que está muchas veces mirado, pero que realmente pesa en la función cardíaca de nuestros pacientes. Y bueno, y a todo el razonamiento clínico que estuvo atrás de Pedro y de Parma, que siempre nos ayudan muchísimo, y los nefrólogos somos proveedores frecuentes de problemas para ustedes. Y les agradezco. Hasta luego. Gracias, muy claro, y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, María y Nayara, entonces las invito a empezar esta revisión. Están silenciados. Hicimos una revisión que... Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ahí va. Que hicimos una revisión que la enfocamos como en dos temáticas, o en dos partes. No es muy larga, no se asusten. Un poco con respecto a lo que es el lupus y la afectación cardíaca, como para tener algunos datos, y bueno, después pusimos dos artículos con respecto a lo que es la repercusión hemodinámica de las fístulas arteriovenosas. Esto es un artículo, un estudio que se hizo, es una revisión bibliográfica sobre el lupus y la afectación cardiovascular, que se hizo en Colombia en el año 2013, más o menos. Y bueno, nada, como para el dato: lupus, enfermedad inflamatoria de origen autoinmune con producción de
autoanticuerpos que llevan al depósito de complejos inmunes y activación del complemento, que son responsables de la injuria tisular. El compromiso cardíaco en realidad es de gravedad variable, y bueno, en realidad tiene maneras de afectar o de compromiso cardíaco, puede ser por el daño directo, sobre cualquier estructura del corazón, sobre lo que son las válvulas, cualquier parte del endocardio en sí, sobre el miocardio, sobre el pericardio, y también sobre el sistema de conducción. Ahora menciono un poquito más, y también puede ser el compromiso cardíaco por el riesgo, por el aumento en sí del riesgo de trombosis que genera el lupus. También hablando de lo que es el síndrome antifosfolipídico, el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina, que también generan más afectación valvular, y es algo que uno tiene que tener muy en cuenta, porque estos son afectaciones con alto nivel de sospecha, o sea, lo que es el compromiso que tuvo nuestro paciente, que es una afectación valvular, una endocarditis de Lehmann-Sachs, se debe tener un alto nivel de sospecha, y más que nada cuando, como en este caso, que predominan los anticoagulantes lúpicos y la anticardiolipina. Bueno, sabemos que el lupus en realidad genera una aterosclerosis acelerada, que esto hablábamos del riesgo que genera de trombosis y el riesgo de cardiopatía isquémica temprana, que es muy superior en los pacientes que no tienen el lupus, y más que nada las mujeres tienen más o menos como de 5 a 8 veces mayor el riesgo de cardiopatía isquémica. Bueno, y acá eso es un diagrama que en realidad muestra justamente las afectaciones que puede tener el lupus por daño directo a nivel de las estructuras cardíacas, lo que es a nivel de las válvulas, las endocarditis, o sea, puede generar fibrosis, engrosamientos, ya sea insuficiencia o estenosis valvular, prolapsos mitrales, puede generar vegetaciones o sea, no infecciosas, estériles, quiero decir. Y bueno, la endocarditis Lehmann-Sachs, que es una entidad conocida, que son vegetaciones, que son acúmulos de detritos celulares, plaquetas, productos de degradación de la sangre, fibroblastos, neovascularización. Y bueno, es más común en la válvula mitral, son más comunes a izquierda, y de la izquierda válvula mitral, y la endocarditis Lehmann-Sachs, como un dato para tener en cuenta, en realidad, que requieran cirugía es muy poco probable, llegan al acto quirúrgico del 3%. Bueno, después la afectación más frecuente, que es a nivel de lo que es el pericardio, la pericarditis, que es un 50%, y las complicaciones, o sea, lo que es el taponamiento, la pericarditis constrictiva, en realidad son muy poco frecuentes. También tiene alteraciones de lo que es el sistema de conducción, las arritmias, bloqueo auriculoventriculares, falla cardíaca, o sea, cardiomopatía dilatada. Tiene también toxicidad por los medicamentos que requieren, o sea, sería un daño indirecto, digamos. Y bueno, más o menos como para un resumen, y volver a repetir que en realidad genera aterosclerosis aumentada con mayor riesgo de cardiopatía isquémica. Eso como para tener como un pantallazo medio general de lo que es el lupus en la enfermedad cardiovascular. Entrando a lo que es la valoración hemodinámica o el compromiso hemodinámico de lo que es la fístula en los pacientes a nivel cardiovascular, bueno, en realidad un tercio de los pacientes en hemodiálisis tienen insuficiencia cardíaca, que esto está favorecido por la sobrecarga de volumen y del flujo a nivel del acceso vascular. Es importante determinar, como decíamos hoy, cuál es el QA, que es el flujo arterial a través de esa fístula. Cuando son más proximales, el flujo es mayor y uno, o sea, tiene mayor repercusión, o tendería a pensar que tiene más probabilidad de repercusión hemodinámica, y uno define con un alto flujo cuando es una fístula proximal y tiene mayor a 2 litros minuto. Que bueno, nosotros ese dato no lo tenemos del paciente porque no se ha estudiado, pero capaz que es interesante. Y bueno, la incidencia de lo que es la hipertensión pulmonar en los pacientes con hemodiálisis en realidad está descrito y más o menos se ha aproximado en lo que es un 40%. Y esto es como para esquematizar cuáles son las consecuencias o cómo es la afectación de la fístula arteriovenosa. Cuando uno la confecciona, inmediatamente lo que va a generar es una reducción de la presión arterial, disminución de la rigidez arterial y disminución de las resistencias vasculares sistémicas, a través de todo lo que son los mecanismos que ya conocemos, aumento de la actividad simpática para lograr compensar estas alteraciones, aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad,
y aumentando el volumen de eyección, lo que nos va a dar a un aumento del gasto cardíaco. Eso es más o menos... Entonces, las consecuencias. Cuando uno se encuentra con un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, con una fístula arteriovenosa, que tiene síntomas, primero lo que deberíamos tratar de hacer es tratar el exceso, corregir el exceso de volumen mediante tratamiento médico, o sea, y los síntomas, y bueno, cuando uno no obtiene éxitos con el tratamiento médico, no se logra corregir los síntomas, bueno, ahí se trataría de valorar esa fístula y de reducir el flujo a través de la fístula arteriovenosa. Tras la ligadura o la reducción del flujo a través de la fístula, se observa regresión en los índices cardíacos, y también se ha visto, esto en realidad está muy descrito, acá yo puse otro artículo, ahora les comento, es algo que ya está bastante estudiado en realidad, está descrito la repercusión hemodinámica y la mejoría de la hemodinamia, de los parámetros de la fístula. Esto es un estudio que también valora lo que es la evaluación hemodinámica en los pacientes con hipertensión pulmonar, en pacientes con enfermedad renal crónica. Estos son pacientes que estaban en hemodiálisis, son 3 casos, se hizo un estudio en realidad, sabiendo que la hipertensión pulmonar es una comorbilidad bastante común en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, y más que nada los que llegan a una enfermedad renal terminal y requieren terapia de sustitución renal. La prevalencia en sí se estimó a través de estos 3 casos en un 56%, y yo lo que puse, que por eso los remarqué, se estudiaron 3 casos, el segundo caso y el tercer caso son muy parecidos al nuestro. El segundo caso era un paciente que tenía una fístula arteriovenosa que en realidad se trasplantó, pero esa fístula persistió luego del trasplante, entonces se hizo la misma maniobra, se comprimió la fístula y se logró reducir el gasto cardíaco en 2 litros. O sea que redujo. Si ustedes ven acá en la tablita, tenemos la frecuencia cardíaca, la presión de la aurícula derecha, están los valores del caso 2, todo esto es cierre de la fístula. El gasto cardíaco está en 10,7, y acá, como yo les puse, en realidad el paciente fue remitido a una ligadura quirúrgica y se logró mejoría de la sintomatología, o sea que mejoraron todos los síntomas de insuficiencia cardíaca, y desde el punto hemodinámico se logró una reducción de lo que es la presión de la aurícula derecha a 4 milímetros, una presión de la arteria pulmonar media a 20, y bueno, el gasto cardíaco se redujo prácticamente a la mitad, que estaba en 10,7, y se redujo a 5,9 litros. Y bueno, y el caso 3, que también es muy similar, que en realidad, perdón, acá tenemos lo que es los datos previo a lo que es la compresión y post lo que es la compresión. Hay mucho ruido. Y bueno, también lo que se observó es que mediante la comprensión de la fístula arteriovenosa se redujo el gasto cardíaco, como era esperado, pero bueno, en este caso en realidad la congestión del corazón derecho e izquierdo no mejoró, y las presiones pulmonares no se lograron mejoría. Pero sí tuvimos una reducción de lo que es el gasto cardíaco, que se redujo de 5,5 a 4,8, el índice cardíaco también, y bueno, las presiones sistémicas en realidad aumentaron muy poquito. Y bueno, entonces, más o menos como para redondear, como conclusión de este estudio, existe un aumento de la mortalidad post-trasplante en pacientes con presión sistólica del ventrículo derecho. Entonces, un estudio que se hizo valorando el trasplante renal, o qué pasa con los pacientes que llegan a un trasplante renal y tienen una hipertensión pulmonar. Entonces, como para generalizar, en realidad, si bien tenemos un peor pronóstico y la mortalidad está aumentada en pacientes que tienen hipertensión pulmonar, los valores aislados de presión de la arteria pulmonar, o sea, la hipertensión pulmonar aislada, sin compromiso del ventrículo derecho, no es algo que nos hable como para excluir al paciente de un trasplante renal. Entonces, uno tiene que valorar en un paciente con hipertensión pulmonar todo lo que es la afectación del ventrículo derecho, que es lo que nos va a hablar, y nos va a hablar de un mal pronóstico con respecto al trasplante renal.
Y bueno, estudiarlo con estudios invasivos, no invasivos, analizar las imágenes para valorar bien esta hipertensión pulmonar y valorar la presión del ventrículo derecho y cómo es la afectación de las cavidades derechas. Y Muy bueno, bien. más o menos eso se... Pues salimos entonces de modo presentación. María y Nayara, bueno, las quiero felicitar. Fue tremendamente prolija la presentación. Felicitarlos también por los invitados tan valiosos que consiguieron. La revisión estuvo muy bien también. Y un caso tremendamente interesante, ¿no? Ahora, pobre muchacho, los 21 años y todo el karma, toda la vida sufriendo, es tremendo. Pero por ahí, si se puede trasplantar, su vida va a cambiar radicalmente. Interesante lo que comentaba Oscar, incluso como esa esperable disminución lenta de la actividad lúpica que le permita tener y gozar de un trasplante tantos número de años muy aceptable, ¿no? En contra tiene la juventud. Ricardo dijo muy bien lo que más o menos se puede esperar de un riñón trasplantado. Ninguna terapia sustitutiva es para siempre, todas van a tener sus problemas, pero bueno, le cambia la vida de forma radical. Bueno, entonces, bueno, gracias Ricardo, gracias Juan Carlos, gracias Valentina, y bueno, ha sido un gusto, la felicito de vuelta. Chao. Gracias. Muchas gracias.